Pequeña. Esta es la tercera sesión del día viernes, del día 24, en periodo de cuarentena, y tenemos en nuestro conjunto de participantes los estudiantes en primer lugar, que son los que tienen que aprender, y en segundo lugar el profesor Guillermo Moreno y el profesor Carlos Rodríguez, que han sido desde hace ya algunos años juiciosos lectores de la obra filosófica de Hegel. Listo, entonces yo sugeriría que cada uno de ustedes abra su micrófono, ponga su imagen, su cámara y nos hacen las preguntas que consideren. Se han movido muchas cosas a pesar de que estábamos leyendo solo un párrafo, ¿no? Pero bueno, a mí eso me parece bien porque quiere decir que es como un diamante lleno de aristas y de posibilidades, y cualquier cosa que diga Hegel siempre es muy sugestiva. Y todo el esfuerzo en el fondo es el de tratar de entender lo que este autor dice, y que hasta dónde eso, igual que en el plan del mismo Descartes, qué utilidad tiene eso para la reflexión de sus trabajos, de sus investigaciones, de sus tesis, de sus ocupaciones académicas y filosóficas futuras. Ya estamos en 21, 22, 23. Bueno, entonces se abre la sesión de preguntas para quienes estén aquí en la reunión, y me dirán, bueno, con la voz ya va a ser fácil identificarlos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Maestro, yo tengo una pregunta. Le habla Jean Paul. Jean Paul, no sé si me recuerda de la pedagógica. Uy, mi hermano, no, sí, sí, yo me imagino que sí. Profe, le Ah, sí, tengo una claro, ya, preguntita. pero Ya, es que ya estoy grande. sí, Profe, creo. le tengo una preguntita de un seminario que vi una vez con el profesor Germán Carvajal. El seminario fue de filosofía medieval, de pensamiento medieval. Y me acuerdo tanto que el profesor Carvajal trabajó sobre la hipótesis de que el argumento ontológico de San Anselmo fue paradigmático dentro de los avances posteriores, puesto que en uno de los apartados donde desarrolla este argumento hace referencia a que hay que acudir a los contenidos de conciencia, fue la traducción literal que tanto me acuerdo hizo en ese momento, para poder eventualmente llegar justamente digamos que a esa demostración. Entonces, el punto de partida de este señor, según recuerdo, era acudir a esos contenidos de la conciencia, o sea, acudir a uno mismo, generando ahí como un cambio considerable tal vez en la manera en cómo se solía realizar el tipo de razonamientos propios de la época, y en consecuencia, digamos que la tesis a la que va a llegar es que en ciertos sentidos tal vez San Anselmo el que va a plantear. Uy, se fue. Se fue. Profe, una preguntita, es que el profe Carlos dice que tiene un problemita con el computador. ¿Carlos Rodríguez? Sí. Ah, no, pues ni idea, mi hermano. ¿Qué hacemos? Carlos Rodríguez, tengo un fallo. Sí, acaba de decir eso. Sí, en el chat acaba de poner eso. No te terminamos de oír. Tienes que volver a hacer la pregunta precisa ya sobre el El tema. punto es este. Usted dices El que punto es es, este. tú ¿Hasta qué dices punto se que es podría un... considerar? Sí, sigue. Lo que mencionaba es hasta qué punto se puede considerar el argumento ontológico de San Anselmo como el punto de inflexión, digámoslo así, dentro de lo que se va a considerar esa génesis de la subjetividad, que inclusive podría o pudo constituir una influencia sobre los autores posteriores de Descartes en adelante, justamente por el hecho de acudir a los contenidos de conciencia para pues llegar a esta evidencia racional de la existencia de Dios. Bueno, en principio yo diría que es una pregunta bastante compleja. ¿En qué consiste la prueba ontológica de San Anselmo? La primera cosa que habría que mirar con cuidado, y si las versiones que tenemos son suficientemente justas con el texto original, en primer lugar. Se supone que el procedimiento, si no me equivoco mal,
porque ya estás haciendo uso de mi memoria, es algo así que, siendo yo imperfecto, bueno, no sé si arranca exactamente así, pero es el contraste entre mi condición, digamos, como persona que puede morir y finita. ¿Cómo es posible que yo tenga la idea de lo perfecto en mí, luego alguien la puso en mí, luego Dios existe? Bueno, hasta ahí hay cierto ejercicio de que el lenguaje se juega una especie de paradoja, eh, pero a mí se me ocurre que en el fondo es muy simple imaginar a Descartes como un continuador de esa tradición a pesar de que lo sea. Yo recuerdo los cursos del profesor Rubén Jaramillo en donde decía cosas que eran, si se quiere, de verdad muy sorprendentes porque a uno lo enseñan. La educación hace pensar que apenas terminó la Edad Media, todo el mundo fue moderno al día siguiente y que apenas se termina la edad de los romanos, comienza la Edad Media inmediatamente y todo el mundo comienza a cultivar y a ser espiritual y tal, y a rezar y a creer en Dios. Para decir simplemente que cuando Rubén Jaramillo hablaba de Descartes, decía siempre al iniciar, no se olviden que Descartes es un pensador de transición. Que tiene una, decía él algo así como una pierna en una época y la otra en la otra. Es decir, que es absolutamente contradictorio. La prueba ontológica de la existencia de Dios a mí me parece que es incluso un recurso que usan los profesores de filosofía actuales para hablar de que Dios tiene que existir. Yo no te entendí muy bien si era el profesor Carvajal o el profesor Vargas Guillén el que había dictado el curso. Después entendí que podría ser más Carvajal porque me parece más inteligente la formulación de que ya desde la Baja Edad Media estaba generándose una contradicción que hubiera podido llevar a la formulación de la subjetividad. Pero por supuesto, si es que San Agustín es un poco también ese mismo ejercicio. Yo diría incluso que San Agustín es mucho más cercano a la noción de la subjetividad que el mismo San Anselmo. Ahora, ya aquí tendríamos que mirar entre todos los asistentes qué tipo de distinciones podemos hacer para dirimir la circunstancia. Pero me parece que el fondo fundamental de Descartes, yo perdí un texto de un compañero de filosofía o de sociología de la Universidad de Antioquia, de apellido Restrepo, que tenía una manera muy particular de ofrecer un nuevo Descartes que yo me leí, pero luego las malditas fotocopias desaparecieron y nunca pude recuperar ese texto, donde él decía que Descartes era el único pensador moderno por las características propias de su propia manera de salvarse. Descartes sabía muy bien que si hacía su obra teórica fundamental, iba a ser mandado a la guillotina, a la hoguera con mucha facilidad. Así que, por recomendación del padre Mercier, termina haciendo un texto que se llama El discurso del método, en donde él, que es la prueba típica de la Inquisición, trata de demostrar que él radicalmente no está convencido de su teoría y que podría haber una cantidad de sospechas y de posibilidades. Ustedes saben que una de las características para quemar a una persona en la Inquisición era que fuera absolutamente tosudo, o sea, que fuera terco y que no aceptara ni siquiera la mínima sospecha. En ese sentido, Restrepo decía que Descartes, y creo que le había hecho un doctorado en París o algo así, decía que Descartes se jugó la carta más diplomática como burgués, convenciendo al público de que no estaba realmente completamente interesado en proponer una nueva vía que fuera la del pensamiento de la geometría analítica. Y por eso hay tanta en el texto de Descartes es un texto que aparentemente se estaría mostrando en cada uno de sus párrafos una cierta ambigüedad, una cierta, digamos, complacencia con la tradición antigua. Y sin embargo, ya en los párrafos más importantes, Descartes sí
cuando dice que estudiar filosofía es algo así como estudiar para ir a las fiestas o las reuniones, y que la matemática es una inutilidad y que la historia no se debe estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, aunque no estoy resolviendo tu inquietud, yo estaría en la tentación de decir solo una cosa, que después de la polémica de los universales, de Guillermo de Ockham y todos ellos, el camino hacia la subjetividad se va abriendo, pero no solo en la filosofía, se abre en la construcción de las máquinas herramientas. El texto de Paolo Rossi sobre los filósofos y las máquinas, lo que muestran es un poco ese recorrido en donde cada vez más, y por razones obvias, piensen ustedes nomás, un príncipe feudal que tenía que a comprar un tapete o una ánfora traída de Oriente. Pues bueno, ese príncipe tenía que sobreexplotar el feudo, producir más de lo que en realidad producía, mirar si la loza de oro o los objetos de oro los podía transformar en objetos de mercancía, es decir, cambiar las reglas de su propia vida convencional, y los mismos señores feudales les tocó ir lentamente para acceder a los productos fantásticos que se vendían en las pequeñas ciudades derivadas del comercio que venían del norte de Europa, pues tenían que cambiar un poco su mentalidad. Las abadías, el texto del nombre de Humberto Eco, del nombre de la rosa, muestra un poco a Guillermo de Baskerville, que sería su personaje central, siendo un empirista inglés, ¿no? Un investigador de los asesinatos, ya no desde una perspectiva de la teología que decía que los muertos habían sido objetos del demonio, sino como un investigador, algo así como un matemático que organiza el asesinato a partir de las evidencias y de los eventos, no de la... Es decir, que la Edad Media no es tan homogénea como uno se imagina, y esa transición fue produciendo en las ciudades. No olviden que Descartes mismo decía que él consideraba que la gente del mercado era más inteligente que él. Bueno, eso podría yo decir un poco en ese sentido. Ahora, la prueba ontológica de la existencia de Dios pues sigue siendo un tema que yo he visto que los profesores siguen usando para hablar de objetos que la subjetividad puede construir y que finalmente se constituyen en realidades objetivas. Por eso Kant es muy juicioso en eso, a pesar de la crítica que le hace Hegel, en decir que si las cosas no se me aparecen, la cabeza no funciona. Necesita que usted tenga una relación con el mundo externo. Si bien todo conocimiento comienza por los sentidos, y ahí está la prueba, no se fundamenta en ellos porque quien organiza la información es las formas puras del tiempo y del espacio y las categorías. Y luego viene pues todo ese proceso que trabajamos de la síntesis que produce hasta terminar en el esquematismo, etc. Pero bueno, esas serían generalidades, pero en principio a la pregunta yo diría simplemente que ya la subjetividad estaba empezando a hacerse, incluso, claro, si usted mira a los griegos, también allí hay una cantidad de eventos. Solo los sofistas ya mostrarían que la construcción de la subjetividad es como Protágoras. Si los caballos tuvieran como dioses, tuvieran dioses, los dioses de los caballos serían caballos, ¿no? Algo así. No sé, parece que Carlos entonces salió de territorio y entonces Guillermo le tocó de todas maneras. Sobre lo de la prueba ontológica de la existencia de Dios. Bueno, antes de eso, ¿no? Es Genófanes el de los caballos. Es Genófanes. Bueno, listo. No, ahí sí ya la memoria falló. Este, la, la versión que yo tengo de la prueba ontológica es la de aquella que se plantea que la existencia es una perfección. Dios, como es perfecto, no puede carecer de la misma. O sea, si entendemos la existencia como algo que, o mejor, la perfección como el poseer todos los atributos posibles y entre ellos el de la existencia, si Dios no existiera, se contradiría con el concepto mismo que se tiene de Dios, que es perfecto y no le puede faltar entonces la existencia. Pues yo lo veo como un argumento lógico, más, y Descartes sí, efectivamente
lo repite. Eh, pero yo lo veo como un argumento lógico. No sé, me interesaría que el caballero que planteó la inquietud nos diera argumentos, que él recordara acerca de cómo ligar dicho argumento con la subjetividad. Me interesaría oírlo, ¿no? Oír esa noción para pues ir diciendo, bueno, ese argumento es interesante o ese argumento no tiene la consistencia suficiente o sí, es un argumento contundente para decir que ahí se puede afirmar una subjetividad. Yo lo veo como un argumento lógico, pues de visión lógica, eh, y no establezco, no encuentro cómo establecer un vínculo eh, entre el argumento como tal y la propia subjetividad. Ahora, por supuesto que se pueden establecer vínculos entre la lógica y la subjetividad, pero eso es otra cosa. Eso ya sería como ampliar el marco de referencia que se ocupa exclusivamente de ese argumento. Am, y recordar que subjetividad pues viene de subjectum, y de nuevo la invitación a leer la época de la imagen del mundo de Heidegger, donde hay una clarificación total entre lo que es la subjetividad y el mundo medieval y el mundo griego. La subjetividad es propia de la modernidad y es una manera de concebir la realidad a partir de la noción de subjecto. Y esas nociones no están, y bueno, lo dice Heidegger, que para mí es un pensador medieval, ¿no? Es el último pensador medieval. Eh, Solo que es un pensador medieval que trabaja con categorías de la modernidad, pero lo que hace es muy medieval. Y además él es experto en eso. Su tesis y más versaron sobre el mundo medieval. Profe, yo tengo una pregunta. Un segundito, un segundito. Entonces, Heidegger distingue, por eso recomiendo la lectura del texto de Heidegger, La época, la imagen del mundo. Dice, no, esa subjetividad se vive es en la época moderna. En la Edad Media, ahí lo que impera es otra cosa muy distinta que se llama la doctrina. Y en la antigüedad es otra cosa y no tiene nada, absolutamente nada que ver con la subjetividad. Y a propósito, hace un discurso bastante largo sobre Protágoras. Y la frase, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son, diciendo que eso no tiene absolutamente nada que ver con el sujeto, ¿no? Es alguien puede encontrar en Protágoras que mire que ahí está, hay alguien que está señalando que el sujeto es porque cree que el hombre es la medida de todas las cosas, pero es que el hombre es una cosa que no tiene nada que ver con el sujeto. Entonces les recomiendo la lectura de ese texto de Heidegger para que tengan esas visiones al respecto. Sí, ahora Bueno, No sé si puede hacer la aclaración o pasamos a la otra pregunta, la que me pedía el no, si profe hace un quieres momentico. intervenir en la aclaración no hay ningún problema, adelante. Vale, sí, digamos que el énfasis como tal no es en el argumento en sí mismo, puesto que el argumento para muchos tiene un valor como tal, pues más histórico que cualquier otra cosa, puesto que inclusive desde los mismos análisis lógicos que se le han hecho, algunos afirman que cae en una petición de principio, que así como puede mostrar la existencia de Dios, puede mostrar la existencia del unicornio, entre otras cosas, pues recayendo justamente en este juego. Y digamos que mi punto iba un poco dirigido hacia el hecho es de que el énfasis se hace es en dónde o a dónde se pregunta San Anselmo para justamente emprender este argumento. Entonces, lo que digamos que alegaba el profesor Carvajal era que, y pues el tipo ya aquí como recordando un poco más,
tipo coge la traducción y el latín muestra que hay un apartado donde dice que hay que acudir es a los contenidos de la conciencia, sería la traducción que él hizo en ese momento, y al preguntarse hacia los contenidos de conciencia y no afuera de mí, o no hacia otro lado, o no en el símil de la mayéutica agustiniana ni estas cosas, sino al preguntarme es a mí mismo, a mis contenidos, para llegar a esa existencia de Dios, es que digamos que se estaría eventualmente dando un giro considerable dentro de lo que pues ya va a ser posteriormente la construcción de la subjetividad. Y pues el punto de la pregunta también iba porque este señor, y eso sí me toca repasarlo porque tocaría virar bien las notas, este señor dice que el alcance, digamos, de este proceder de Anselmo llega inclusive a Hegel y si se quiere a Marx. Digamos, eso fue el contenido básicamente como del seminario y me quedó como sonando bastante, insisto, más en términos metodológicos que como tal la validez misma del argumento. Sí, pero en el fondo lo que hay es más una imagen, tal y como lo reseñas, si es del contenido de la existencia de esas entidades. La diferencia explícita y absolutamente expresa de la modernidad es la que yo inclusive traté de advertir cuando decía, imaginémonos unas líneas que están en ¿dónde? Pues en nuestra conciencia, en ningún otro lado, y con esas líneas vamos a construir unas mediciones con las cuales ahora intentamos hacer experiencias. Esto es lo que es en realidad lo típico de Kant, que va a ser la estética y la analítica trascendental. Es que la subjetividad no encuentra el contenido simplemente, sino que lo proyecta en la naturaleza para que sea mundo humano. Esa es la diferencia que yo vería entre lo que es constatar el contenido o la presencia de Dios o del unicornio con la de proyectar mis intenciones e intereses en lo externo para que se convierta en naturaleza y a través de esa naturaleza yo me puedo autorreconocer como autor. Es decir, la noción de autoconciencia que luego va a estar en la fenomenología no puede ser más que el resultado de la dinámica de la proyección de la subjetividad. Por eso cabe la fórmula tradicional hegeliana de que la verdad no solo se expone como sustancia, que aclaraba el profesor Guillermo Moreno, que no venía directamente de Aristóteles, lo que yo imaginé, sino que venía probablemente de sus debates y de sus discusiones con la obra de Spinoza, pero no solo como sustancia, sino también como sujeto. Es decir, la subjetividad es una fuerza productiva porque es trascendental, y trascendental no quiere decir importante. Trascendental quiere decir que va desde la conciencia hacia afuera, es decir, que se proyecta como una estructura de transformación. Y por eso, si no estoy mal, un filósofo italiano consideraba que en esas primeras fórmulas de Kant estaba una cierta versión, una protoforma de la noción de praxis. Pero bueno, estamos metiéndole demasiada gasolina a todo, pero un poco en el plan de aclarar que no es posible... bueno, yo diría en ánimo de no ser tan radical, a mí me parece que de todas formas, en cualquier lugar de la historia humana, es precisamente la subjetividad la que está jugándose en cualquier circunstancia de conocimiento o de saber o de práctica. Es decir, es precisamente el lenguaje humano el que transporta todas sus intenciones y sus intereses para acceder a los recursos, la comida, la dormida, etcétera, el amor, lo que ustedes quieran. Ahora, ya la formulación expresa y explícita de esas características que porta la subjetividad, yo las encuentro mucho más cercanas en Descartes, pero no por la paradoja de la existencia de Dios a partir de imaginarme que si hay algo perfecto tiene que estar en mí, luego lo puso Dios en mí, sino por el hecho de que la subjetividad es una estructura que construye mundo, transforma la naturaleza. ¿Sí? Ya en los puentes de Europa no se veían los puentes en sí mismos, sino las ecuaciones a las que corresponden. Es decir, que la matemática está produciendo una dinámica de proyección de la subjetividad y por eso termina estructurándose una fórmula que es muy difícil de entender para la gente y es que la objetividad es producto de la subjetividad. Yo dejaría ahí, Guillermo, no sé qué opinión te mereces. Sí, yo quisiera agregar dos cosas.
finalmente al respecto. Recordar que también Kant se pronunció en contra de ese argumento ontológico diciendo la existencia no es un predicado. O sea, la existencia no se puede asumir como un predicado a la manera como lo hace San Anselmo. Kant, al respecto del argumento anselmiano. Y lo otro es que en principio, de todas formas, la noción de subjetividad hay que asumirla como la condición del sujeto, es decir, de ser sujeto. No es una propiedad de algo, sino exacto, no es un predicado. La subjetividad tampoco es un predicado, al igual que la existencia, sino la condición de sujeto. Y sujeto, repitamos, se me hace que eso es absolutamente clave, porque de ahí para adelante, si no se comprende eso, no se va a entender a Descartes, no se va a entender a Kant, no se va a entender a Hegel y no se va a entender la modernidad en general. Sujeto viene de subjectum, lo que está debajo, lo que sirve de fundamento. Tal cual. Sí. Lo que nosotros llamamos substantivo, solo que le quitamos la B, lo sustantivo. Lo que está debajo de lo que se arroja, ¿no? Del jectum, de lo que se dispara, ¿no? Así como existe el proyecto, proyectil, trayecto, por donde me voy, existe el subjectum. Entonces, el subjectum es lo que se encuentra debajo de lo que se arroja. O sea, el espacio del arrojar hacia, y eso es justamente Descartes y es sobre todo Kant, por supuesto, que completa ese ciclo iniciado por Descartes. Y entonces tener eso siempre presente es absolutamente moderno. Uno no puede pensar que haya sujetos en el mundo griego ni en el mundo medieval, porque el hombre en el mundo medieval se mira a sí mismo como una criatura de Dios. O sea, ha sido creado por Dios. Y el hombre en la antigüedad se mira como, allá es más complejo, más enredado, pero como una expresión del ser, que es todo el problema, la manera de ser, el hueco del ser, diría Heidegger, el claro del ser, pero no tiene nada no es sujeto, no es sujeto. Y en la Edad Media, el verdadero subjectum es Dios, no el hombre. Subjectum es Dios, el que está debajo, es Dios el que organiza todo, desde Dios arranca todo. Entonces, eso es muy distinto a la modernidad, donde Dios ha muerto. Es decir, sin Dios, el hombre ocupa ese lugar de subjectum. Por supuesto, no está en Descartes. Que lo paradójico es que Descartes hace unas pruebas de la existencia de Dios, pero es el culpable de la muerte de Dios. Sí, claro, es el responsable. Nietzsche lo llamaba el abuelo de la Revolución Francesa. Antes de los ilustrados, el que conduce a la ilustración que finalmente genera la muerte de Dios. A pesar de Descartes, que cree en Dios y la Virgen María y todo eso, él es el responsable de la muerte de Dios. Eso es claro. Bueno, pero mira, es que además hay dos o tres cosas ahí interesantísimas. Bueno, estamos ya casi terminando, tenemos 8 minutos nomás. Esto es una locura. Que digan, que discuten ellos. No, profe. Entre filósofos eso puede ser eterno, o sea, nosotros nos podemos prolongar horas. A mí me llama la atención un comentario final que podríamos estudiar con alguna precisión, que no sé hasta dónde vale la pena. Revisando las conferencias del profesor Germán Vargas Guillén, profesor de la pedagógica, andan en una onda muy interesante en el sentido de que uno podría estudiar con cierta precisión todo lo que pudo ser la influencia del pensamiento arcaico en nuestro medio. Ellos están interesados, por ejemplo, en demostrar los errores de Kant y Descartes, porque entre res cogita, res extensa y la teoría de la crítica de la razón pura, se les quedó por fuera la noción de individualidad.
Entonces montan desde San Agustín y con los profesores que vinieron del Vaticano, montan unas exposiciones muy interesantes y bien curiosas y bien enredadas sobre el principio de individuación. Entonces, para ser más sencillos, dicen Kant, como consideró que el tiempo y el espacio son estructuras subjetivas, formas puras de la intuición sensible, por lo tanto no consideran el cuerpo, no tienen noción del cuerpo humano. Y bueno, comienza toda la disquisición tratando de desmontar, de desprestigiar el pensamiento kantiano desde esa perspectiva claro, bastante populista, de que la teoría de Kant es una teoría intelectualista que no tiene que ver, no hace referencia a los sentimientos, y por supuesto para ganar el espacio del sentimiento de Dios, ¿no? Entonces, es decir, yo no creo que, bueno, además de Heidegger, filósofo medieval, el último filósofo medieval, creo que me parece acertadísima la expresión tuya. También lo es el profesor Germán Vargas Guillén y todo su equipo de la Universidad Pedagógica, que, es decir, es una cosa, si se quiere, interesante, como cuando usted pasea por el centro de Bogotá y ve una iglesia colonial. Es decir, en ese plan valdría la pena estudiarlos porque no deja de ser interesante que todavía en plena pandemia haya gente que de verdad considere, y como ha pasado en todas las redes sociales, que estén solicitando oraciones y toda clase de cosas para ver, incluso la última es la más cómica, y si usted busca en la Biblia debe haber un pelo, ese pelo usted tiene que hervirlo y ese pelo le quita a usted el coronavirus. Pero ¿No? eso solo para mostrar que en las anécdotas se vive aún todavía la ficción de que algo, y en el fondo lo que se está discutiendo es una cosa muy simpática. Toda teoría, por estúpida y anacrónica que sea, merece respeto. Y a mí me parece que eso tiene por muchos problemas, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que todavía se esté hablando en contra de Kant, en contra de Descartes, para garantizar la sobrevivencia de estructuras anacrónicas que en realidad están montadas sobre la existencia y el poder de Dios que siempre ha estado pendiente de sus propias maneras de vivir, ¿no? Pero bueno, ya esto está a punto de morir, entonces quedan únicamente 5 minutos por si hay alguna otra inquietud, la dejamos para la próxima sesión, que la tendremos el viernes entrante. Yo voy a colgar, esta vez voy a tratar de ser lo más diligente y no equivocarme en la numeración de las charlas. Pero bueno, ha sido muy entretenido, hemos tenido algo así como 24 o 25 personas, pero todavía aquí un señor está pidiendo, y no digo quién es para que no, el profesor no lo Pero, consiga. profe, yo quería decir una cosa así rápido sobre lo del argumento de Anselmo. Sí, Era que, pues como lo veo yo, es que pues el argumento de Anselmo no va por ningún lado a hablar sobre la subjetividad, como lo hablaba el profesor Guillermo, el otro profesor Guillermo, que Moreno. hablar de la subjetividad como fundamento, sino que más bien, como lo veo yo, es que el argumento de Anselmo está muy relacionado con el inicio de la Inquisición. Y el inicio de la Inquisición pues va en contra de todas esas religiones que por un lado o eran el ascetismo total, o sea, a renegar de la materia o todo lo material, o por el otro lado aceptar la materia como fundamento de lo divino, ¿sí? Entonces, más bien yo veo que como la creación real de Dios es el hombre o el humano, lo que hace Anselmo es decir, pues en el humano tiene que estar esa idea de Dios, pero no es ningún tipo de subjetividad. O sea, que en él sí sigue habiendo, pues, la idea es como el sustento único de la realidad y no el sujeto como fundador de la realidad. Entonces, que no se me hace muy acertado también decir que en él empieza esa idea de la subjetividad, sino que simplemente está en una pugna contra las religiones que llamaban paganas. Y ya. Sí, bueno, pero lo que a mí me anima es a no imaginar esos quiebres abruptos, aunque la formulación expresa y absolutamente explícita de Descartes con la muerte de Dios. Bueno, entre otras porque ¿cómo hace usted para poner en XY a Dios? Si el punto de organización de la experiencia y de la objetividad de la geometría analítica está fundamentada en el 00 que soy yo.
O sea, yo soy el 00 y desde ahí miro todo y desde ahí hago las ecuaciones. Bueno, pero aún así yo sí creo que todo ese proceso de la Baja Edad Media sí debió generar un camino bastante tortuoso de sospechas que fueron generando en los burgueses de la época la posibilidad de imaginar una cierta capacidad. Aquel que acaparaba los artículos, aquel que construía una máquina, aquel que hacía toda clase de procesos, pues fue constituyéndose en el camino de que una decisión inclusive voluntaria y arbitraria podría hacerlo millonario, ¿no? O sea, y tener el gran poder en la ciudad, a pesar de que podría ser una... Y entonces el genio, el audaz burgués podía tomar decisiones y al hacerlo estaba de alguna manera interfiriendo en el mercado y en el mundo natural, haciendo, digamos, trampas, pero de todas maneras esas trampas eran exitosas. Ese tipo de actividades diarias debieron generar el camino hacia el desarrollo de que la subjetividad es una estructura que tiene un valor histórico, ¿no? Y un poco, pues, está todo eso concretizado, si se puede decir así, o reunido, sintetizado más bien, en Descartes, cuando él resuelve generar con el XY un procedimiento de una nueva objetividad desde la subjetividad. Eso es lo que yo siempre he pensado. Bueno, creo que ya nos queda más de un minuto. Nos vemos entonces en 8 días. Mil gracias a todos, de verdad. Este video va a quedar colgado ojalá hayan estado interesados en lo que aquí se discutió. En realidad solo un párrafo de Hegel y ustedes ya vieron de qué manera deambulamos por muchos temas. Y mil gracias, profesor Guillermo Moreno, y a los asistentes. Les agradezco mucho el que tengamos una sesión de filosofía por estos medios, en donde yo puedo tomar onces en clase. Una pregunta, Guillermo. Sí, Entonces, la semana entrante, ¿seguimos con el prólogo? sí. Sí, seguimos con el prólogo y luego volvemos a la segunda, a la parte donde estábamos antes. O sea, el prólogo, no la introducción, sino el No, prólogo. el prólogo. Vamos a seguir con el prólogo. Vamos a seguir con el prólogo. Para todos los asistentes seguimos con el prólogo. Nos vemos en 8 días y entonces de esa manera continuamos leyendo lentamente la obra, por lo menos inicial de Hegel. Listo.